Bueno, estudiantes, continuando con la serie de clases virtuales, ya para lo que es la semana predispuesta en la carta del estudiante, nos tocaría abordar el tema de entrada y salida. Esta materia va muy acompañada con ejercicios de laboratorio, pero por toda esa situación que ya todos conocemos, no lo vamos a poder desarrollar de esa manera. Entonces voy a tratar de ir punto por punto, resolviendo ejemplos, que ese material también va a estar en Schoology, em, para que sea de la manera más práctica posible e intentar reemplazar lo que hubiéramos visto em, en el laboratorio. Sí voy a intentar también subir para el sábado em, ejercicios voluntarios que quieran hacer, que quieran practicar. Y ya sea que los hagan aquí en Jupyter, en Spider o en cualquier editor en línea en Python que quieran probar, por mí no hay ningún problema y es más que todo para que practiquen. Ok, entonces, volviendo al tema, eh, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a ir viendo este documento como lo he hecho en los videos anteriores y cuando me tenga que detener para resolver el ejercicio, ahí me tendré, iré comentando también, va a quedar registro en el documento y en el código de las cosas que también voy a ir explicando. Ok, entonces, entrada y salida de datos. Dice, los seres humanos se han distinguido de los demás seres vivos por su inteligencia. El proceso de la humanidad, el progreso, perdón, de la humanidad se ha dado en parte porque, a diferencia de las demás especies, tenemos la posibilidad de compartir ideas. Esto es lo que más que todo podemos decir que es comunicación. Gracias a la comunicación podemos intercambiar y preservar el conocimiento, haciendo la siguiente generación de humanos más y más apta. La entrada y salida de datos juega un papel similar entre el programa y la persona que lo utiliza. Si bien no podemos transmitir exactamente ideas a la computadora, o al menos aún no, podemos transmitir datos y esta nos puede mostrar el resultado de nuestros programas. Ok, básicamente, eh, la metodología que usa la computadora para lograr comunicarse con los usuarios y la que nosotros podemos también utilizar para obtener información eh, externa al programa y también mostrar resultados una vez que procesamos información y resolvemos el problema, es, eh, son dos procesos, entrada y salida, que es lo que vamos a ver. Este es muy, muy similar a los procesos en relaciones humanas de que recibimos información, analizamos información y también proporcionamos información. Nosotros tenemos la capacidad, perdón, de proporcionar información, es decir, salida de información. Ok, volvamos al concepto de entrada. Hasta el momento nuestros programas consisten típicamente en declarar algunas variables, como hemos visto con el volumen, con el problema del supermercado, con el centroide también, y mostrar algún resultado después de hacer algunos cálculos simples. Para cambiar, perdón, los datos con los que vamos a resolver el problema, debemos cambiar las variables y volver a correr el programa. Eh, Aunque sí hemos manejado un poco esto desde que empezamos, no hemos hecho énfasis en qué es la entrada y salida, que es esta parte. Eh, la idea es que no tenga que estar yo reemplazando datos directamente en el código si puedo leerlos eh, de manera externa. Es decir, sería más fácil si pudiéramos decirle a nuestros programas con qué datos queremos que trabajen en cada situación distinta. Ok, justamente ese es el concepto de entrada de datos. Al implementar una solución a un problema, típicamente no resolvemos uno solo, sino una familia de problemas. Vamos a ver qué sería esto. Si tenemos un programa que puede dibujar ecuaciones lineales, la familia de problemas que resuelve es el universo de ecuaciones lineales. Si le decimos a nuestro programa que grafique esta línea, y es igual a 2x más 10, esa es la instancia del problema que estamos resolviendo. Es decir, para el conjunto infinito de ecuaciones lineales, nuestro programa puede resolver cualquiera de esas instancias,
pero para decirle resuelva esta necesita que se le indique cuál instancia. Esa instancia es una entrada de datos para resolver el problema. ¿Cómo hemos venido haciendo esto en Python? Que ya hemos visto varias funciones para entrada de datos, principalmente input. Eh, Input lo que produce es ya un poco más técnico, es una interrupción en el sistema operativo para leer datos. Pero lo que nos interesa a nosotros es que input pausa el sistema, pausa el programa que esté corriendo para que la persona escriba información. Una vez que se escriba y presione enter, el programa va a continuar. También podemos decir que mientras input espera que el usuario ingrese información, muestra un mensaje. Ese mensaje lo hemos puesto este, siempre entre paréntesis, como escriba su nombre, ingresa el volumen ingresa, perdón, el lado del cubo, ingresa el vértice 1, perdón, ingrese la coordenada X del vértice 1 del triángulo, son varios usos de input con mensajes personalizados que hemos hecho. ¿Podemos hacer input sin mensaje personalizado? Sí, nada más eh, se va a hacer una pausa hasta que yo escriba algo y presione enter. Veamos este ejemplo. Eh, Aquí, legibilidad del código, voy a ir cambiando. Dice eh, input, escriba su nombre. Igual acá hace falta un espacio para poder escribirlo bien. Ven que acá la última vez que lo corrí no había un espacio en blanco. Ahora sí lo va a ver. Entonces, input lo que va a hacer es esperar a que yo ingrese datos desde afuera, una entrada de datos, y lo va a almacenar en la variable nombre. Estamos aquí eh, declarando e inicializando la variable. Nombre empieza a existir a partir de este momento y se inicializa con el valor que venga de input. Y luego vamos a imprimir bienvenido a la clase de entrada y salida más el nombre. Ok, vamos a ver acá. Si yo escribo Pablo, vemos que al principio input me mostró escriba su nombre y estuvo esperando hasta que yo escribiera Pablo. Luego cuando di enter, pasa a la siguiente línea, la línea 2. Bienvenido a la clase de entrada y salida Pablo. ¿Qué pasa si yo en input simplemente lo dejo vacío? No pongo nada. Está esperando, no muestra ningún texto. El input va a seguir esperando acá. De hecho, acá si notamos acá, la ejecución está detenida y espera que nosotros ingresemos. Voy a poner acá José Pablo y lo hace de la misma manera. Ok, voy a regresar esto acá. Vemos que cada vez que volvemos a correr el código anterior nos permite introducir un nombre diferente. La primera vez puedo escribir Pedro, la segunda Nicolás y así sucesivamente. Ok, no obstante, input tiene una particularidad. Ok, ahora intentemos escribir un número, que es lo que hemos visto de por qué convertimos a flotante, de por qué convertimos a entero, lo que viene de input. Por ejemplo, voy a escribir acá mi edad, 23, y dice que la función type, ¿verdad? Que vuelve el tipo de dato de la variable, en este caso número, dice que el tipo es str. Como les he mencionado anteriormente, la función input siempre, siempre, siempre va a leer una cadena de caracteres. Aunque yo le ponga un número, lo va a leer de esa manera. Por eso hacemos las conversiones. Ok. Entonces, str ahorita una cadena, perdón, 23 es una cadena de caracteres, es de tipo str, de tipo string. Ok. Como vimos, input convierte cualquier texto que pongamos, inclusive números, caracteres especiales, en texto, str. Esto significa que si queremos escribir números no podremos sumar o realizar otras operaciones hasta que los transformemos en un tipo de dato numérico. Recordemos los tipos de datos numéricos son integer, int en Python, y los números reales, que era el float o flotante, que es lo mismo en Python. ¿Cómo se transformaba el tipo de dato? Con una conversión. Ya más o menos vimos cómo lo hicimos en tipos de datos y en variables. Eh, bueno, también el booleano, que es verdadero o falso, muy importante para futuras conversiones lógicas. Vemos que aquí el texto es 5, es un carácter, es de tipo string, perdón, porque tiene comilla doble o puede tener también comilla simple, es lo mismo. ¿Ok?
Luego convertimos el texto en número usando la función int y poniéndolo entre paréntesis. Ahora vamos a escribir con el print los tipos con la función type para texto y para número. Ok. Como vemos acá, podemos ignorar ahorita la clase, eso lo veremos mucho más adelante, que el tipo de texto es str, que es un string, cadena de caracteres, y el tipo de número es int, integer, entero en Python. Ok. Em, ok. Em, Podemos leer datos y ya luego podemos interactuar con ellos. Vemos que acá estamos leyendo dos números, estamos convirtiendo a flotante, de hecho, ingresa el primer número y el segundo número, eso es lo que veríamos. El mensaje que input va a mostrar en la consola. Luego que leímos número uno y número 2, la suma la vamos a inicializar, perdón, el total lo vamos a inicializar como la suma de número uno y número 2. Ok. Y esto es una pequeña aproximación de lo que ya hemos visto y vamos a ver un poco más abajo que es eh, el formateo de salida de datos con sustitución, que es lo que vamos a ver mucho más adelante. Vemos que si yo aquí imprimo, no sé, 34 más 6.01 es 40.01 o 0.10. Ven que en ningún momento en el print yo puse este número uno más número 2 es igual a total, sino que los coloqué como variables aquí separadas por coma. Realmente lo que pasó es que este formato de acá va a reemplazar, va a sustituir cada formato, valga la redundancia, por las variables que yo empiece a eh, colocar separadas por coma aquí en ese orden, que es lo que ya casi vamos a ver. Pero lo que importa hasta este punto es, una vez que leemos datos, podemos hacer programas más interactivos. Si ocupamos variables que no dependen de un cálculo en el problema, eh, probablemente vienen de alguna entrada de datos, entonces los pedimos. Ok. Salida de datos. La salida de datos es un concepto que ya hemos utilizado anteriormente. Vimos que el mapeo principal para la salida de datos es la función print. Ok. De hecho, en Python hay muchas posibilidades de hacer salida de datos. Es un lenguaje muy potente, más que no necesita librerías externas como otros lenguajes para hacer este tipo de salida de datos. Por ejemplo, texto, ventanas gráficas, eh, este, como vamos a ver más adelante, hay algunas gráficas de funciones que podríamos hacer y todo tipo de diagramas estadísticos también, que son una salida de datos, no solo texto como tal. Ok, hasta el momento solo hemos visto la función print, que va a imprimir en pantalla el texto que pongamos. Por ejemplo, si corremos esto, nos va a imprimir, esta es la salida del programa. Vamos a poner más puntos acá y veríamos el mismo resultado, solo que con los puntos. Básicamente va a imprimir la cadena de caracteres que pongamos entre paréntesis en la función print. Ok. Entonces, en general, nuestros programas, nuestros problemas que resolvemos, eh, casi que son las características de un algoritmo. Hay una entrada de datos, hay un procesamiento de datos, que usualmente aquí usamos la estrategia de resolución de problemas de descomposición, de división, de divide y vencerás, y, y luego la salida de datos. Ok, básicamente todos los problemas, si nos ponemos a pensar, eh, siguen este patrón. Entran datos, procesamos y mostramos un resultado. Más adelante vamos a ver que con la repetición se va a volver muy natural para nosotros. Ok, ahora sí, volviendo a la salida con formato de la sustitución. Aquí hay dos ejemplos de dos programas que calculan el área de un círculo a partir del radio de la fórmula común. Y tienen ciertas diferencias en cuanto a salida con formato que puede dar más valor a la resolución del problema. Ok. Em, Aquí, como pi es un número real que tiene infinitos decimales, este,
Python provee una aproximación más realista de ese número para hacer cálculos más precisos. ¿Cómo obtenemos pi en Python sin tener que escribirlo manualmente? Hay una librería que se llama Math, donde podemos importar. La importación de librerías vamos a ir viéndola más adelante en el curso. Pero aquí lo importante es que si queremos utilizar eh, variables o funciones o constantes para hacer cálculos matemáticos, la librería Math es la que más nos va a ayudar en esto. Podemos importar pi, e, me parece que podemos trabajar con números imaginarios, también dado el caso, función seno, función coseno, tangente, eh, sus variantes hiperbólicas. Podemos importar mucha variedad de funciones para calcular desde la librería Math. ¿Cómo es la nomenclatura de los imports en Python? Simplemente decimos de cuál librería, desde cuál librería vamos a importar qué. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que desde la librería Math queremos importar pi. Y a partir de ahora podemos usar pi como una variable que ya existe. ¿Ok? Básicamente estamos extendiendo una inicialización que está en la librería Math. Ya esa variable se inicializó y está declarada en Math y la vamos a usar en nuestro programa. Ok, volviendo acá, veamos acá que tiene un input que nos va a preguntar por R y nos va a mostrar R espacio igual espacio para ingresarlo. Luego va a calcular el área, que es igual a R al cuadrado. Bueno, aquí hay una nota, el operador. Más adelante vamos a especificar mejor los operadores. De momento nos interesa saber que el doble asterisco es lo mismo que poner la potencia. Por ejemplo, R asterisco asterisco a la 2 es R elevado a la 2. Ok. Entonces, el radio al cuadrado por pi, o pi por R a la 2. Y luego imprimimos el área. Ok. Si corremos esto y ponemos acá, no sé, 15, vemos que dice R es igual a 15 que yo puse y solo imprime el área. Ok. Ahora vamos a ver una versión mejorada de este programa. Nada más estoy dándole un poco más de legibilidad al código. Casi siempre me van a ver ajustándolo para que sea más entendible lo que estamos haciendo. Ok. Igual leemos el radio, solo que ahora mostramos un mensaje que dice ingrese el radio. Calculamos el área igual. Si notan acá, los identificadores pasan a ser más significativos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el identificador debería contextualizar qué estamos resolviendo, qué es R, qué es A. Pi, bueno, ya sabemos que pi es un número y eso es no varía, depende del contexto, en resolución de cálculos, me refiero. Pero acá radio, área, son nombres mucho más significativos. ¿Ok? Si corro esta versión, pongo igual 15, dice ingrese el radio 15, ok, en vez de R igual a 15, para un círculo de radio 15, ok, el área es esta. Vemos que acá no estamos controlando decimales, no estamos controlando nada. Simplemente estamos concatenando, que es el siguiente paso para ver, radio y área. Pero como vimos, print solo permite imprimir cadenas de caracteres. Por eso convertíamos a string, a str, el radio y el área, como vimos en tipos de datos y variables. Ok, continuemos. Si bien hay instancias donde preferiríamos algo menos verboso, ok, como hacer, deme los datos, esa es su salida, o tal vez algo más de más valor para el usuario, esta primera entrada se entiende más qué está haciendo el segundo programa que el primero, claramente. Inclusive en la legibilidad del código, había malas prácticas en la definición de variables e identificadores. Si bien podemos simplemente mostrar números crudos, la salida con formato es más elegante, de cierto modo, y significa más para nosotros como humanos, que somos los que leemos los datos. ¿Ok? Eh, para dar formato, para imprimir, para la salida de datos, hay dos operaciones que ya hemos visto un poco, pero no formalmente.
y las vamos a ver a continuación. La primera es la concatenación de cadenas de caracteres. La segunda es la sustitución eh, de valores dinámicos según una cadena de caracteres. Ok. En la primera, la concatenación, consiste en crear un texto que va a ser mostrado como salida en medio de donde deberían ir los datos. Ok, se introducen las variables y se convierte un string a str. Más o menos así. Veamos que acá estoy leyendo una cadena de caracteres, dice ingrese un número, eh, y luego el resultado del input se convierte en flotante. Ok. Después imprimimos un mensaje que dice el cubo de str, ¿verdad? Convertimos a string y estamos concatenando cadenas de caracteres. Pensémoslo así, el cubo de espacio, esta cadena de caracteres, la vamos a concatenar, ¿verdad? Es el operador más de concatenación para cadenas de caracteres, con el string que me va a devolver la conversión de x como string. Es decir, si yo pongo 4, sí, si yo pongo 4 como un string, perdón, como un flotante, que es como lo leo acá, se va a convertir a un string ya en la cadena. Entonces sí lo puedo concatenar. ¿Por qué? Porque la concatenación se basa en que los dos operandos del operador más que permite la concatenación tienen que ser cadenas de caracteres. Luego hay otra concatenación de lo anterior con es, bueno, espacio, es espacio, más la concatenación de str de x elevado a la 3, ¿verdad? Ven que acá es una versión minimizada y muy concisa del problema del volumen que ya vimos en clase. Ok, entonces ingrese un número, digamos que 9, y 9 al cubo es 729.0. Ok, ok, continuemos. Ok, sí, que si bien funciona, hace que nuestro código se vea bastante desorganizado. ¿Por qué? Porque si yo tengo 75 variables numéricas y necesito concatenar, tendría que poner variable 1 más, bueno, str, conversión de la variable 1 más str, la variable 2 más, y el texto intermedio, tal vez comas, tal vez espacios en blanco, y sería enorme y se ve ahí mucha desorganización. Ok, ok, la salida por concatenación se logra mediante la concatenación de hileras, que es lo que hemos visto. Hileras, cadenas de caracteres, eh, texto, que viene siendo términos siempre que se refieren al mismo tipo de datos. Ok, esto se hace sumando dos tipos str, como vimos en la parte anterior del ejemplo, eh, y sale la nueva hilera, la nueva cadena de caracteres. Por ejemplo, vemos que acá si yo hago a más b, el resultado es ab. Ok, incluso si yo leo, de hecho ese sería un ejemplo que quería hacer, número 1 es igual a input, ingrese número 1. Ok, vamos a eliminar esto acá, ingrese número 2 y vamos a hacer aquí un print número 1 más número 2. Ok, vamos a ver que esto va a funcionar, pero no como esperábamos. Ok, vamos a correrlo. El número 1 es 1, número 2 es 2 y el resultado es 12. Ok, ¿por qué? Leímos número 1 como una cadena de caracteres en el input. No convertimos en ningún momento. Leímos número 2 en el input como una cadena de caracteres. E imprimimos la concatenación de dos hileras, de dos cadenas de caracteres. Entonces él dice, voy a unir la cadena que tiene el 1 con el 2 y va a salir un 12. Si fueran números esperaríamos un 3, ¿verdad? Pero claramente son cadenas de caracteres y eso es lo que está pasando. ¿Ok? Ahora bien, entrando a lo que es la sustitución consiste en crear el texto
donde se insertan, digamos que comodines o, sí, digamos que como comodines o parámetros en lugar de las variables en sí. Luego se le dice a Python que sustituya los comodines por los valores que queremos mostrar. Ok, por ejemplo, veamos esto. Dice que vamos a imprimir este mensaje que dice el cubo de por ciento de es por ciento de. Y termina la hilera, la cadena de caracteres. Luego viene un porcentaje y luego viene paréntesis 5,5 elevado a la 3. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace en este momento Python? Él dice, tengo que imprimir un mensaje que dice el cubo de, y aquí hay un por ciento de, va a ser un número entero. Entonces aquí dice, bueno, aquí en algún momento en este comodín tengo que introducir un número entero. Me espero, todavía no lo voy a hacer. Es otro comodín que va a ser un número entero. Ok, Python dice, ok, me espero. Vamos a ver qué quiere que usted ponga, qué es lo que usted como usuario quiere que yo ponga en ese comodín. Luego viene este operador eh, porcentaje. Este operador lo que va a hacer es, a la izquierda siempre va a recibir un texto, una cadena de caracteres con comodines, y a la derecha, que es esta parte de acá, va a recibir lo siguiente. Por cada comodín, entre los paréntesis, tiene que ir un valor apropiado para el comodín separado por coma. Si leemos esta cadena con los comodines, dice el cubo de un número entero es un número entero. ¿Qué espera del otro lado del este, operador porcentaje? Dos números enteros. ¿Cuáles? Primero el 5. Ok, entonces él dice, este 5 va a ir con este comodín y lo voy a colocar acá. Luego el segundo entero es este. Entonces para este comodín voy a poner 5 elevado a la 3. Entonces si lo corremos, dice el cubo de 5, que es el que puse acá, es 125. Si lo cambio por 2, aquí 2, y lo corro, va a decir el cubo de 2 es 8. 2 a la 3. ¿Ok? Entonces dice, ahora sí, se ve mucho mejor y más corto. La desventaja es un poco más complicado de usar. Este, Casi siempre provoca más errores de sintaxis cuando estamos aprendiendo a dominarlo, pero una vez que lo dominemos es mucho más fácil. Casi siempre se ven así. Eh, Cadena con formato que incluye los comodines, el operador porcentaje y la variable 1, la variable 2, la variable 3, perdón, hasta la variable enésima, de acuerdo a los comodines en la cadena de formato. Si la cadena de formato tiene 5 comodines, Python espera que usted ponga 5 comodines acá. Si los 5 comodines son números int, enteros, hay que poner 5 enteros. Si dos son flotantes y 3 enteros, 2 flotantes y 3 enteros, en el mismo orden como aparecen en la cadena de texto los comodines. ¿Ok? Donde, bueno, ok, sí, donde la cadena contiene cierta cantidad de comodines representados por este porcentaje en el texto. El primer comodín será sustituido por la primera variable en la lista de la derecha. Y así sucesivamente. Es una relación uno a uno. Comodín variable, comodín variable. Este, en general, los que vamos a usar se pueden usar más, depende del tipo de dato, pero para Python no nos interesa mucho. Algunos, pero estos serían el D, por ciento D para enteros, para tipo int, el F para reales, tipo float, y el S, perdón, el F sí, para flotantes, y S para string, para str. Eh, entonces siempre lo vamos a ver así, una hilera con comodines, por ciento, las variables separadas por coma. Ok, aquí ya esto lo vimos. Si la regla es, por cada comodín en la hilera debe venir la misma cantidad de valores o variables en paréntesis, como lo vimos. Hay más especificaciones que me parece que en el ejemplo del supermercado vimos que nos quedaba un poco descuadrada la tabla. Eh, y yo les comenté que podríamos definir un tamaño fijo
para el nombre del artículo y si no se cumplía ese tamaño fijo, le decimos a Python que ponga, este, que pusiera espacios en blanco. ¿Ok? ¿Cómo le decíamos eso? Es con este tipo de sustitución y con una variable muy importante. Podemos utilizar %.nf o no, sí, %.nf de momento, donde n es un número entero. Esto se mostrará solo, perdón, mostrará solo los primeros n decimales de un número real. Aplicando esto a nuestro ejemplo del círculo, se ve más ordenado de la siguiente manera. Veamos que acá, vamos a ver, tenemos muchos decimales en el cálculo del área. Ok, si volvemos aquí, dice, es la misma lógica del ejercicio. Estamos ingresando el radio, lo almacenamos en la variable radio, luego hacemos el cálculo del radio e imprimimos con print. Pero en este caso ya hay formato, ya hay sustitución. Dice, para un círculo del radio, eh, ok, esto es importante, ya lo vamos a ver. Por ciento más punto D, su área es por ciento, sí, por ciento más punto 4F. El operador por ciento afuera, radio de área. Y lo que está diciendo ya en el lenguaje de humanos, digámoslo así, esta cadena de formato, es para un círculo de radio, eh, un número entero, ok, lo que vamos a poner es adelante 10 decimales. Ujú. Perdón, 10 números. ¿Por qué? Porque si le ponemos acá eh, sí, es un número entero. Si le ponemos punto 10 a un número entero y no tiene decimales, no lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer es escribir ese número con 10 dígitos. Y este más lo que significa es, eh, si el número es positivo, usualmente nosotros no ponemos más 4, ponemos 4, o no ponemos 8, no ponemos más 8, ponemos 8. Este más lo que va a decir es, si el número es negativo, ya tiene un menos de signo. Y si es positivo, póngale un más. Es lo que nos permite este más. Y punto 10D, perdón, como es un número entero, va a ser, adelante a ese número, escríbale 10 dígitos, hágalo de 10 dígitos. Ok. Luego dice, y su área es, luego este mismo operador. Si es positivo, póngale más, si es negativo, ya tenía el menos. Y escríbalo con 4 decimales. Entonces, el primer número va a ser el radio, el primer comodín, el segundo número, que el segundo comodín va a ser el área. Entonces, si lo vemos acá, y yo corro 3, vamos a ver acá. Ok, vamos a reiniciar el kernel. Aquí me tiro errorcillo. Vamos a ver, me parece que ya. Ok, listos. Entonces si pongo 3 acá, me va a decir que el radio de 3 con 9 ceros y el más porque es positivo, su área es 28 con 4 decimales, 1, 2, 3, 4 como flotante, porque es F, y un más porque es positivo y que yo le exigí que me muestre eso. Esto no les pido que se lo aprendan ya de memoria, se lo van a aprender más con la práctica y este documento lo pueden consultar en cualquier momento, ver los ejemplos, correrlos y aplicarlo a los formatos que necesiten dar para tareas y para laboratorios, más que todo. Ok, errores muy comunes que pasan en los sprints y que he visto y repetidas ocasiones. Cuando nos comemos un paréntesis, Python tira un error que no tiene absolutamente nada que ver con eh, lo que pasó. Por ejemplo,
Aquí cuando estamos imprimiendo print hola mundo y nos faltó un paréntesis, Python dice que unexpected end of file, que es el fin de archivo, que es algo más, otro asunto en compilación y en generación de código ejecutable, mientras está parseando, mientras está recorriendo el código y compilando. Y simplemente faltó un paréntesis. No tiene mucho sentido el error con lo que pasó. Entonces casi siempre que vean, por no decir siempre, que se encuentren este error, eh, vayan y revisen las líneas, que no les falten dos puntos y que no les falten ningún paréntesis en los prints, en los inputs, en las conversiones cuando ponen float y ponen un texto, un int, str, porque siempre apunta a este error. ¿Ok? De hecho, este error es un error de sintaxis, como habíamos visto que en la primera clase que mencionamos brevemente, que los lenguajes de programación eh, tienen eh, su propia sintaxis y lenguas del léxico de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué tiene significado, qué no tiene significado de acuerdo a la gramática. Aquí pasa igual, igual, igual. Lo que significa un error de sintaxis es que escribimos algo mal cuando estamos programando. Equivale como en el español, sería lo mismo que cualquier error gramatical. Por ejemplo, la es verde, no tiene sentido, hay un error ahí de género en el artículo. Nos hace falta un sujeto en medio de la y es también. Los errores más comunes es olvidar algún par de comillas eh, o paréntesis o también los dos puntos que cuando veamos ciclos y ahorita que vamos a ver excepciones suele pasar. Ok. Lo bueno de los errores es que son fáciles de arreglar. La idea es que si están muy pegados en algún error o no lo encuentran, consulten. Y me pueden mandar captura del código, captura del error y lo podemos revisar. Em, Casi siempre no es nada mortal como que no se vaya a arreglar revisando bien qué es lo que está faltando. Ok, excepciones. Excepciones hemos visto que pasan, pero no tenemos una definición formal hasta el momento. Y cómo atraparlas, cómo hacer que el programa continúe a pesar de que lo que esperábamos que entrara en nuestro programa no se cumplió. Por ejemplo, cuando queríamos calcular el volumen de ola de un texto, entonces ahí surgía una excepción. Ok, veamos este ejemplo. Eh, Dice, vamos a ingresar un texto. Vamos a imprimir hola a todos. Y dice, ok, leemos el texto, lo intentamos convertir a número con el int, el tipo de dato, y luego lo imprimimos, el número. Dice que surgió una excepción. Dice que no se puede y dice que es un operador literal inválido para la función int, que es enteros de base 10, es decir, un número decimal. Hola a todos, es decir, no sé, Python lo que nos está diciendo es no sé convertir hola a todos en un número. ¿Cómo hago esto? Y lanza una excepción. De hecho, el tipo de excepción lo vemos aquí, que es un value error. Dice que es un error del valor ingresado a la función int. El programa nos muestra un error a pesar de que nuestro programa esté sintácticamente correcto. Vemos que leemos, intentamos convertir, imprimimos. Todo está bien, estamos leyendo de entrada, convertimos entero y imprimimos. Si yo aquí hiciera lo mismo con 30, vamos a ver, ahí acaba, vamos a ver, ok, perdón, le cambié el tipo de la celda. Tipo code, ok, ahí el kernel, reiniciemos. Si yo llegara acá, ingresara un 43, lo va a leer, lo va a convertir y lo va a imprimir sin ningún problema. No debería fallar. Ok, funcionó bien. Entonces, la excepción no necesariamente dice que nuestro código esté mal, sino que nuestro código no previó un valor
que se salía del dominio del problema y que tenemos que manejar. Entonces, en vez de que todo colapse, una excepción salta y evita que continuemos. Si ya el valor no está bien, no tiene sentido continuar con la ejecución. De hecho, cuando hacemos acá, yo pongo hola, leyó el valor, lo intentó convertir, pero no lo imprimió. Él dice, ya en la línea 2 hay una excepción, ni siquiera voy a continuar, voy a avisar de que hay un error. Ok, volvamos acá. Lo que les decía ahora, si yo aquí intento sumar 2 más 2, me va a dar 22, ¿verdad? Porque son dos cadenas de caracteres y estamos usando la concatenación de hileras de cadenas de caracteres de string. Y si intento sumar una cadena de caracteres, recuerden que la cadena de caracteres puede tener comilla doble o comilla simple, más un número, claramente me va a decir que hay un error de tipo. Dice que no puede concatenar un string, que no es un entero, con otro string, ¿verdad? Y eso es lo que el error que tira. Ok, luego acá cuando intentamos molestar a Python para que convierta, el 0, 1, 14 son números, pero H no. Si intentamos hacer una conversión de entero de esa cadena de caracteres, nos tira un mismo error como el anterior de value error. Ok, igual, excepciones matemáticas y reglas de cosas que no se pueden realizar, división entre cero, se puede capturar también. De hecho acá si lo corremos, ok, nos va a decir división entre cero, no es posible 1 entre cero. Luego también errores, excepciones como de utilizar variables que no existen. No sé, muchas veces pasa que la existencia de la variable que están usando para resolver un problema, más adelante vamos a ver rutinas y ciclos, no está definida dentro del contexto del ciclo. Entonces no aparece. Por ejemplo, yo aquí voy a intentar sumar variable más 1. ¿De dónde salió variable? ¿En qué momento la declaré e inicialicé? ¿O en qué momento la declaré y le asigné algún valor? Ni idea. Entonces, ¿qué es lo que dice Python? Tengo un error de nombres, un error de identificadores. El nombre variable no está definido. En ningún momento usted declaró o definió esa variable. Entonces no sé qué hacer con esto. Y tiro una excepción. Cada una nos indica un fallo distinto. Hay excepciones para muchos tipos de error que podemos encontrarnos y Python los atrapa y los muestra para que uno, como programador, como el que está implementando una solución a un problema, las pueda capturar y seguir trabajando. Ok, lo bueno de las excepciones, ¿verdad? Como les dije anteriormente, que es que el programa se puede recuperar de ellas y seguir. No es que si me ponen hola ya no puedo resolver un problema, ya la solución existe y se llama bloques eh, bloques seguros de código donde si salta una excepción se atrapa y continúa de manera controlada. Esto en Python y en muchos idiomas se llama try except o try catch en otros, para los que han tocado otros lenguajes. Veamos este ejemplo. Y ahorita vamos a ver dos aspectos muy importantes, try, dos puntos, except, dos puntos, y por qué esto está un poco más orientado. Ya lo hemos visto un poco en los diseños que vimos en pizarra. Intentamos leer un número, ok, dice número 1 es igual a int, vamos a leer un entero, el input, por favor introduzca solo un número, ok, luego vamos a imprimir la suma de los dos y al final vamos a imprimir a Dios. Vamos a probar este código y lo vamos a seguir poco a poco. Entonces dice, por favor introduzca solo un número, el 3. Por favor introduzca solo un número parte 2. Vemos que estamos aquí, en esta línea de código, 5. Y nos va a imprimir 3 más 5 que es 2. Y luego imprimió Dios. Si notamos acá, no imprimió, oh no, eso no es un número. ¿Por qué? Vamos a correrlo otra vez y voy a provocar algo que no estaba esperado. Por ejemplo, sumar 3 más Pablo. Ok, como vemos acá, 3 más 5 es 9. 9 más 5 es 22. 22 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 más 5
Este, ahora sí, leyó el 3 en la parte 2 el Pablo, y imprimió, "Oh, no, eso no era un número", y dice adiós. Lo que pasó aquí es que literalmente como eh, esos bloques de seguros de código, el try except es try, intente hacer este código, y si sale alguna excepción, porque el usuario puso hola, porque el usuario metió texto donde tenía que poner un número, porque el usuario dividió entre cero, porque yo como programador me jalé alguna torta y hice un bucle infinito, dividí entre cero, estoy sumando string con flotantes o cosas así. Si algo sale mal, no se muera, no tire error, como acá, sino que vaya al except, imprima, muestre lo que yo quiero que usted muestre en el except, como acá, de que eso no era un número, y continúe. ¿Cómo sabemos que él continuó? Porque hizo esta línea, por favor, introduzca solo un número, hizo esta línea, por favor, introduzca solo un número, parte 2, intentó, este, intentó leer el segundo, de hecho lo leyó, y ahí fue donde falló, no lo sumó, no imprimió la suma, sino que aquí fue donde hubo una excepción, hasta aquí lo intentó, salió mal, saltó la excepción, caímos en la parte del except, imprimimos esto. Ok, ahora bien, Python dice, ya imprimí la excepción, ¿qué hago? Siga con el código. La siguiente línea de ejecución es print adiós. Ok, este, devolvámonos acá antes de avanzar acá. Este, Cuando vimos en Python que queremos que algo suceda eh, dentro de una condición, cuando yo puse que si el lado era mayor que cero, si recuerdan en la clase 1, yo metí el código con una tabulación más adentro. Aquí sucede lo mismo. Todo lo que yo quiero que suceda dentro de un bloque, dentro de una instrucción, dentro de un bloque seguro, como es en este caso, yo tengo que ponerlo identado un poco más con el tabulador. Es decir, a lo que me refiero es esto. Eh, Así Python va a tirar error. Va a decir, usted me dijo, va a hacer un bloque de try. Y yo espero que usted me idente lo que yo tengo que intentar hacer. Y no lo hizo. Me dice que estoy esperando una identación. Entonces con tab, con el tabulador, lo acomodamos. Más adelante vamos a ver en qué otros casos tenemos que identar, y donde la lógica se hace muy compleja, tenemos que identar por cada subdivisión de lógica. Aquí estamos dividiendo la lógica del programa en lo que queremos intentar, y cuando vamos a empezar a intentar en este bloque, eh, idente. ¿Cómo sabemos cuando tenemos que identar en Python? Siempre, 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 cuando tengamos que identar, vamos a ver dos puntos en la instrucción. Esta instrucción, este código try, tiene dos puntos. ¿Qué indica esto? Lo siguiente tiene que venir identado. Ok, cuando ya este bloque try terminó, volveríamos al except. El except no está dentro del try. ¿Por qué? Porque es como pruebe y caiga en la excepción. Eso no pasa eh, en la vida real, digámoslo así, o al menos en el código que vamos a desarrollar para resolver problemas. Try vuelve a una indentación, no está aquí, está aquí, perdón, está aquí, una indentación más afuera, y él tiene dos puntos. Entonces cada vez que damos dos puntos, identamos porque esta lógica corresponde a esta instrucción. ¿Cuál instrucción? Del except. Print, eso no era un número. El print adiós, yo quiero que suceda en el except. No, yo quiero que suceda luego del except, es decir, no está dentro de la lógica, no está dentro del bloque del except, entonces no va identado. Si lo pongo acá y le doy correr y provoco la excepción, si pongo 7 más 3y, ¿qué pasó? Dijo, oh no, no es un número, y adiós. Es decir, hizo esto y esto. Pero si yo lo hago bien, 3 más 4
imprimió 3 más 4, pero no imprimió a Dios. ¿Por qué no imprimió a Dios? Porque a Dios ahora estaba formando parte del bloque del except. Entonces, como no saltó excepción, no entró el código a esta parte de ejecución y no mostró a Dios. Para que se muestre, tiene que estar afuera de este bloque de except. Ok. Aquí hay un ejemplo aún mejor de, de indentación y de intentar hacer y atrapar excepciones. Ok, esta función de hecho al final de este código, de veces de este video voy a hacer una explicación, voy a dejar, perdón, unas funciones que les van a servir para leer datos de entrada de manera segura, depende de lo que quieran. Y ya cuando aprendamos a hacer funciones, eh, ustedes van a ver cómo se hizo, lo van a entender mejor y cómo pueden ustedes crear sus propias funciones también. Ok, entonces este código lo que va a hacer es, bueno, declaramos una variable válido de tipo booleano, ¿verdad? Que va a empezar con false. Mientras que algo, mientras que no sea válido lo que yo quiero leer, ok, notemos que aquí hay dos puntos, entonces, ¿qué me indica esto? Que el próximo código que yo quiera escribir tiene que ir identado una vez. Si vemos el try, está a una indentación. Ok, luego el try es, vamos a intentar hacer algo. Dos puntos, de nuevo, otra indentación. Vemos que no está ni aquí ni aquí. Está en dos. ¿Por qué? Porque aquí hay un dos puntos y aquí hay un dos puntos. Dos indentaciones. Ok. Más que quiero que esté dentro del bloque del try. ¿Qué va a hacer esto? Va a leer un número entero. Es decir, que esa función está hecha para leer enteros. Si se leyó, el código va a leer esto bien y va a continuar. Es decir, vamos a hacer que la lectura, la variable válido, sea verdadero porque todo salió bien. ¿Qué pasa si algo salió mal? Va a mostrar un error y ¿qué va a imprimir? ¿Y qué va a ser válido? Válido va a pasar a ser falso. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Mientras que no sea válido, ¿verdad? Eso es lo que dice. Mientras que no, este operador no, lo que hace literalmente es este, cambiar eh, el valor de verdadero a falso, de falso a verdadero. Ok, esto lo vamos a ver un poco más adelante con operaciones lógicas. No nos interesa mucho de momento. Básicamente, invierte ese valor cuando es binario. Eh, entonces, intentemos hacer esto. Si salió bien, pongamos válido en verdadero. Si no, imprimamos un mensaje y pongamos válido en falso. Es decir, que si leí bien, válido va a ser verdadero y ya esto no se va a repetir. Ahí me faltó mencionar que while, más adelante vamos a ver que es un ciclo, es un bloque de repetición que va a hacer que el código se repita una y otra vez. Vamos a ver este ejemplo. Dice, por favor introduzca solo un número, es decir, ya hizo esto, declaró válido en falso, mientras que válido sea falso, válido es falso, sí. Mientras, es decir, mientras es, vamos a estar ahí atorados, digámoslo así. Vamos a estar repitiendo esto. Intente leer un número y le voy a poner R, por decir algo. ¿Qué pasó? Cae en excepción, salta en excepción y dice, oh no, eso no es un número y pone válido en falso. Pero veamos acá que me volvió a preguntar esto. ¿Qué pasó acá? Como válido es falso, él dice, ok, ya terminé esta ejecución, ya terminé hasta aquí. Vuelve a preguntar en el while, en el mientras. ¿Válido sigue siendo falso? ¿Sigue siendo no válido? Sí. ¿Por qué? Porque aquí lo pusimos falso cuando algo salió mal. Vuelvo a preguntar y aquí puedo estar dándole, dándole, dándole. ¿Ok? Hasta que yo realmente ingrese algo válido. Por ejemplo, 7. ¿Ok? Entonces, como puse 7, válido es verdadero, entonces él pregunta, mientras que no sea válido, o mientras que válido sea falso, voy a seguir preguntando, pero válido ya es verdadero, ya no pregunto más. Paso a la siguiente ejecución del código. ¿Okay? No se preocupen mucho por esto aún,
Ciclos vamos a verlo aún más adelante en el curso. Ok. Luego, ahora ven que me está preguntando solo un número parte 2 que está aquí. Pero si vemos este try que está acá, no está identado, no está alineado, identado a esta misma alineación de este try. ¿Qué quiere decir eso? Que este try no está ejecutándose en el bloque del while. Es decir, no lo va a afectar el while. ¿Por qué? Porque cada vez que hay dos puntos, lo que yo quiero que se afecte tiene que estar identado. Una identación más de la instrucción. El while está el try, perdón, está a la misma indentación del while, no se va a ver afectado. Por eso es que caímos a esta línea de código. ¿Ok? Vamos a acomodar un poquito esto acá. Ok. Y con esto estamos. Ok, listos. Luego aquí vamos a leer un solo número. ¿Ok? Dice número 2, lo vamos a leer. Si algo sale mal, perdón, va a imprimir error en el número 2, que es el que estamos leyendo, y va a hacer que el número 2 sea 0. Al final de esto va a sumar número 1 más número 2 y va a imprimir a Dios. Es decir, si logró leer un valor válido, correcto, que se pueda convertir en entero, lo vamos a sumar con número 1. Si no, número 2 va a ser 0 y va a continuar. Esto es un valor por defecto. Por ejemplo, un caso de que queremos leer la edad del usuario. Okay. Y si el usuario me puso hola, este, yo voy a capturar en el try la lectura y en el except voy a hacer que la edad del usuario sea 4, o sea 1, o sea 0. Entonces tengo un valor por defecto. Eso es lo que está pasando en este código. Si yo pongo acá 3, primero puse 7, bueno, primero puse un montón de valores incorrectos, luego 7, luego 3, me imprimió 10 y adiós. Ok, ¿qué pasa si yo pongo aquí 5? Que es un valor correcto, es válido, sale de el while. Si pongo aquí h, es un valor incorrecto, se convirtió en 0, número 2, y sumó 5, perdón, sí, 5 más 0, que es 5, y imprimió Dios. Ok, entonces dice, eso funciona de la siguiente manera. El código dentro del try se ejecuta, que es lo que vimos, dentro identado. Si ocurre una excepción, se pasa al código except. Ok, eso es lo que vimos. Eso nos trae un concepto nuevo, el bloque e identación de código, que es lo que ya mencioné anteriormente. Identar el código, apretar tab y pasarlo. Ok, como ven, lo que está después del try y del except tiene un par de espacios adicionales y lo que nos indica donde hay indentación, ¿verdad? En Python son los dos puntos llamados indentación. Ok, perdón. La indentación puede ir en varios niveles, como una jerarquía. Ok, es decir que se va haciendo una jerarquía de indentación conforme me voy encontrando dos puntos. Por ejemplo, una instrucción que termine en dos puntos me va a dar una jerarquía de indentación, que es esta primera indentación. Luego me encontré este, otros dos puntos, que es otro código que va adentro, otra jerarquía de indentación, que ese es el segundo nivel de indentación. Si yo acá pongo otro try y otro except, aquí habría otra jerarquía de indentación y aquí otra jerarquía de indentación. Ve que ya iría por tres niveles de jerarquía de indentación y ahí podría seguir todo lo que yo quiera, depende del problema que tengo que resolver, ¿verdad? Más o menos es así. Vemos que es una instrucción 1, una instrucción 2, que es todo normal, una instrucción, luego viene el try, una instrucción 1 dentro del try, otra instrucción 2 dentro del try. Eh, si esta no genera una excepción, lo que está dentro del except se omite. Ok, no pasa. ¿Por qué? Porque el except, el nombre lo dice, es cuando hay que capturar algo que no pasó bien. Por eso son bloques seguros. Eh, Igual en el except, eh, solo llega a ocurrir excepción y la otra instrucción dentro del except, que es normal. Y las dos instrucciones fuera del
Perdón, aquí es try except. Se me fueron ahí la nomenclatura del lenguaje. Try except. Y si se ejecuta si ocurrió o no ocurrió la excepción. Esto como está afuera, está en esta jerarquía de indentación que vemos acá, siempre se va a ejecutar, ¿ok? Si es que no falla, pero ahí no estamos poniendo código seguro. Ok, por último, los espacios frente a las instrucciones indentadas se escriben con la tecla tabulador, ¿verdad? Que es la tecla que está encima del bloque de caps lock o el bloque de mayúsculas en sus teclados. Aquí hay un ejemplo de qué se puede hacer con entradas y salidas avanzadas y manejo de excepciones en Python. Lo que permite esto es utilizar varias librerías que en el curso vamos a ser capaces de usar para muchas cosas. Y básicamente es una lectura del teclado de una función. Puede ser muchos tipos de funciones, soporta este ejemplo. Y vamos a graficar en una salida de datos diferente a texto. Aquí estamos importando de math, de numpy, de matplotlib y de math. Dos veces, vamos a ver. Ah, ok, sí, no importa. El número e, ¿verdad? Que hemos visto pi, ahora el número e se puede importar de math. Igual, como es un número de infinitos decimales, no podemos tener una aproximación. Aquí hay una muy buena aproximación para cálculos. Entonces, básicamente aquí estamos leyendo una función como un string y esta función va a generar esto es un ejercicio de laboratorio, me parece, ustedes lo van a hacer. Va a generar números va a generar 1000 números, perdón, desde -10 hasta 10. Y vamos a incluir el 10. Esto es lo que está diciendo esta función. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Entonces, por ejemplo, me pasa acá y me dice, ingrese una función de una variable x. Por ejemplo, x a la 2. Ok. Dice que no se puede graficar. Ah, ok. Me está esperando una función tipo Python, x a la 2. Ok, vemos que es una función cuadrática que va en su dominio desde -10 a 10. Que son los valores que yo incluí aquí. Y aquí hay 1000 números que se calcularon. Ok, ven que es una entrada compleja, bastante avanzada. Está leyendo una función con una cadena de caracteres y entiende la graficación y muestra una gráfica que es con Matplotlib, que es una librería que vamos a usar casi que al final del curso con análisis de datos. ¿Qué pasa si pongo, no sé, sin de x? Dice que no es una función, es decir, entró al bloque try acá y en el except no sabe graficar la función sin, no es tan potente aún eh, esta librería Matplotlib para graficar funciones trigonométricas. Hubo un error y lo que dice es que esa función no se puede graficar. Hubo un llamado en el except, de la instrucción del except y muestra la excepción. Ok. Entonces, esto sería lo último. Ahorita voy a agregar las funciones que les van a servir para leer este para entrada segura, aunque ustedes podrían usar estas, pero yo las voy a poner por ahí al final. Y lo más seguro las retomamos en la otra clase, si aún seguimos con modalidad virtual, donde yo voy a mencionarles cómo las pueden por el momento copiar y pegar esas funciones y usarlas para trabajos, para tareas y para lo que necesiten. Ok, entonces de momento eso sería todo. Les recuerdo pueden consultar por correo, por la plataforma, también el grupo que creamos, pueden consultar, si ocupan consulta virtual, podemos programar también, entonces nada más me lo hacen saber y nos estamos hablando muchachos. Muchas gracias.